Shabbat Shalom familia, el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso estamos ya en el cierre del Shabbat, amén, y vamos a concluir con la parashá de esta semana, con el estudio de la parashá semanal. Como dijimos, estamos en dos parashot, la parashá Behar y la parashá Bejucotai, amén, cerrando ya el libro de Levíticos, libro de Vayikra. Oramos. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu Etrato, Baruch Ata Adonai, Divrei HaTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido de entre todas las naciones y nos has entregado su Torah, una Torah de verdad. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Padre, te damos gracias por este maravilloso tiempo. Permítenos que en esta hora podamos adquirir sabiduría de lo alto, Padre, para comprender tu palabra, para ponerla por obra y asimismo poderla enseñar a otros. Gracias por cada hermano y hermana, por cada siervo y sierva tuyo, Padre amado, que juntos nos sentamos a la mesa para comer del pan de vida que tú has preparado. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos del Adón Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bien, familia, estamos en esta parashá preciosa, parashá Bejucotai. Ayer estuvimos viendo las dos primeras aliyot, amén. Hoy vamos a partir de la tercera aliyá. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos para completar esta parashá hasta donde nos sea posible, amén. Para esto acá un poquito. Ok, la tercera aliyá, bueno, dijimos que la parashá Bejar y la parashá Bejucotai, ¿ok? Bejar significa en la montaña y Bejucotai significa en mis estatutos o en mis procedimientos, amén. Son las regulaciones que el Eterno estableció a través de el profeta Moisés, amén. Le damos la bienvenida, que estoy viendo que se conecta la hermana Nelly Ochoa, que el Eterno le bendiga. Creo que es de Argentina, me parece que me dijo esta mañana. Que el Eterno le bendiga y gracias por estar con nosotros, hermana Nelly. Bien, el tema central de esta liyá es la redención del terreno heredado como expresión de responsabilidad familiar, justicia comunitaria y fidelidad al Dios que posee la tierra. Amén. La función del Goel, que estuvimos viendo ayer un poquito sobre este tema. Amén. El pariente redentor, ese es el Goel. Amén. Levíticos capítulo 25, versículo 25 dice: si tu hermano empobrece y vende una parte de su propiedad, vendrá su redentor, vendrá su Goel, su pariente más cercano, y rescatará lo que haya vendido su hermano. El empobrecimiento obliga a vender parte de la herencia familiar. El pariente más cercano debe actuar como Goel, como redentor, redentor como el que rescata, el rescatador, ¿ok? Y comprar el terreno para que permanezca en la familia. La tierra es una forma en la cual el Eterno dignifica al ser humano, amén, la propiedad. Y entonces, en la cultura, en lo cultural, esa tierra no podía ser vendida, no podía ser pasar a un extraño. O sea, si se quedaba, si se vendía, se tenía que estar dentro del mismo núcleo de la familia. Amén. Es importante acá el contexto cultural, el por qué es la importancia, ¿ok? Porque es parte de la herencia que un padre dejaba a su familia, ¿ok? Entonces, como herederos, como herederos debemos de cuidar esa herencia, ¿ok? Y que esa herencia no salga del ámbito de la familia. Esa es la importancia. Por eso es que el Goel, cuando una persona empobrecía de tal manera que vendía su tierra, tenía que vender su tierra o que la hipotecara, en este caso también
y que no podía pagar esa hipoteca y perdiera su hipoteca, perdiera su terreno, su finca, su casa, sus propiedades. Ok, entonces, cuando ya el asunto era tan grave, entonces se acudía al Goel, al Redentor, se buscaba ayuda dentro de la misma familia para que pudieran rescatar esa herencia que es parte de la familia. ¿Ok? Función del Goel. Número uno, evita que la familia pierda su herencia tribal. Recordemos que en el contexto cultural, Israel está conformada por tribus y cada tribu se le fue otorgada una herencia, parte del territorio. Entonces es obligación, ¿ok? La función del Goel, del Redentor, evitar que la familia pierda su herencia tribal. Dos, prefigura la solidaridad redentora dentro del pueblo. Y eso, hermano, hasta el día de hoy, dentro del pueblo judío, dentro de nuestros hermanos judíos, ellos, hermanos, se ayudan entre sí. Amén. Se dan el préstamo, se les da ayuda para que cada uno no puede ver un judío a otro judío empobrecido y no ayudarlo. Ya es parte de su ADN, ya es parte de su formación cultural, de su mentalidad, ayudar al hermano necesitado. Desgraciadamente, en la cultura latina viene a surgir diferente. Es diferente, porque el que más tiene, más quiere. Y quiere ver a los demás por debajo de él. En la mentalidad hebrea no es así. Todos tenemos que estar en el mismo nivel. Entonces, debemos de ayudar al que está en necesidad. Debemos de ayudar a aquel que necesita. Esa es la mentalidad de un israelita, de un hebreo. ¿Ok? Redención directa por parte del antiguo dueño. Levíticos 25, 26 al 27. Si un hombre no tiene redentor, o sea, no tiene un pariente cercano que lo pueda ayudar, ¿ok? Si no tiene redentor, pero prospera y su mano alcanza para su rescate, y calculara los años desde su venta y pagara lo que falta a la persona a quien vendió y volverá a su propiedad, ¿ok? Entonces, habían dos maneras de rescatar una propiedad. Número uno, a través del pariente Goel, pero también puede ser que esta persona, después de pasar la situación que pasó, el Eterno comienza a prosperarlo, a bendecirlo. Él debe rescatar, ¿ok? Es parte de su responsabilidad. Si ya el Eterno te dio para rescatarlo, o que rescata tu propiedad, tu casa, tu familia, lo que hayas tenido que vender, tienes que volverlo a traer y hacerlo parte tuya, ¿ok? Entonces dice, calculará los años desde su venta y pagará lo que falta a la persona a quien vendió y volverá a su propiedad. Si el vendedor mejora económicamente, puede recobrar su terreno. Dos, el precio debe calcularse proporcionalmente al número de años restante hasta el jubileo. Ayer lo estuvimos viendo, que en el jubileo, ok, las propiedades quedaban libres, pero esta persona no debía esperar hasta el jubileo, sino que, por ejemplo, si lo vendió, recuerde que son 50 años, si faltaban 40 años para el jubileo, esa persona tenía que pagar esos 40 años. Si faltaban 10 años, si faltaban 5 años, ¿ok? Entonces, dependiendo lo que faltara hasta el jubileo, así se pagaba a la persona que había adquirido el terreno. Justicia económica. Se reconoce el derecho a la recuperación personal, pero también el valor real del uso de la tierra, no de su posesión en sí. Entonces, por ejemplo, una persona que adquiría, yo le compraba a alguien su terreno porque estaba tan mal la situación, me ofrece su terreno, yo se lo compro. Yo sé que es hasta el jubileo, ¿ok? Entonces, tampoco yo le puedo negar el derecho a esa persona de que me vuelva a comprar el terreno que él me vendió. Si ya sea por medio del Goel, del Redentor, o por medio de que ya esa persona haya adquirido lo suficiente para volverme a comprar el terreno. Entonces, la persona que compró no puede adueñarse
de aquel terreno a eternidad, a perpetuidad. No. Sé que estoy consciente que esa persona en el momento en que mejore, él me va a pagar lo justo, porque yo le rescaté la tierra, porque yo le compré la tierra y he trabajado la tierra. Me va a pagar la cosecha, me va a pagar el uso de la tierra para que yo se la devuelva. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo vimos, que la tierra no nos pertenece a nosotros. La tierra es del Eterno y el Eterno la dio en herencia a las tribus. Entonces, mm, re- retorno automático en el jubileo. Vallicrá, Levítico 25-28. Pero si su mano no haya para recuperarlo, lo vendido quedará en mano del comprador hasta el año del jubileo. Y en el jubileo quedará libre y volverá a su propiedad. Entonces, eh, yo podía utilizar todos los años hasta el jubileo. Pero en el jubileo, yo que compré la tierra, así faltaran 10 años o así faltara un año tan siquiera, yo tenía que devolvérselo al dueño en el jubileo. ¿Ok? La restitución en el año del jubileo. La heredad nunca se pierde permanentemente. En el jubileo se restaura sin costo. ¿Ok? Entonces, todo aquel que había comprado terreno, todo aquel que había adquirido a una persona como siervo, porque en su pobreza tuvo que vender a su hijo, tuvo que vender a su hija, tuvo que vender su casa, ¿ok? Pero en el jubileo todo se devolvía sin pagar ningún centavo. Este principio garantiza que A, toda la familia conserve su herencia a largo plazo. B, el ciclo de opresión o pérdida económica no sea eterno, que no sea eterno. Entonces, esto es importante, amén, porque, eh, ok, entonces, es importantísimo. El Señor siempre tiene cuidado de los suyos. Hermano, no hay, como dice un dicho popular, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. ¿Me entiende? Un día esto se hablaba con una persona que me pidió un tiempo de consejería y yo le decía, hoy parece como que las cosas no tienen solución. Hoy parece como que el túnel es demasiado oscuro y no se ve la luz al final del túnel, hermano, y se lo digo por experiencia propia. Aquí la mayoría conocen el testimonio que muchas veces he contado, hermano, y en esos momentos que a veces uno está en esa depresión, en esa necesidad, a veces sin qué comer, no tener cómo pagar un recibo de agua, de luz, pero al final siempre Dios obra a favor de aquellos que confían en Él. Entonces, la herencia, y ahí es donde uno reconoce, porque todo lo que tenemos, cuando usted reconoce que todo lo que usted tiene es porque Dios, porque el Eterno, porque yo Jehová te lo ha dado, te lo ha entregado, entonces, amados hermanos, nuestra confianza no debe de estar puesta en los bienes que el hombre posee, sino en aquel que nos lo da. Amén. Porque el reino de los cielos no consiste en comida, ni en bebida, ni en los bienes que los hombres poseen. Eso dice la escritura. Nuestra confianza. ¿Qué pasa con el hombre? El ser humano, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre confía en lo que tiene. Y el día que se le quita todo eso, ¿qué le queda? Si su confianza, si su fe no la puso en el Dios de los cielos, cuando pierde todo lo material, se queda sin nada. Por eso es ahí donde la gente acude, inclusive hasta el suicidio. Vamos a ver una cosa aquí. Déjeme ver si me recuerda esta cita bíblica. Romanos. Carta del apóstol Pablo a los romanos. Se me hizo romanos. ¿Ok? Déjeme ver aquí. Esto es acá. Porque el reino de Dios no es comida
ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque porque el que de esta manera sirve a Mashiach es estable, es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. El reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, ni en bienes materiales que el hombre pueda poseer. Cuando, hermano, en el sistema religioso, uno se vuelve a las ganancias que pueda obtener del ministerio, entonces tu confianza o tu servicio a Dios no es por amor al reino de los cielos, sino por ganancias. Y el reino de los cielos no es para esto. El Señor se encarga y se lo dice a alguien, hermano, que usted sabe, hermano, las circunstancias, las situaciones, y que Dios ha sido fiel. Si nosotros somos fieles, Él también va a ser fiel con nosotros. La escritura dice que Él honra a los que le honran. Entonces nuestra confianza no puede estar en los bienes materiales, sino en aquel que nos provee día con día. Amén. Bien, contexto histórico y social. Esta ley estabiliza la sociedad agrícola de Israel. Prevenía el empobrecimiento crónico. En Israel no podía haber alguien en pobreza extrema. Amén. Porque es una obligación de la familia como la sociedad de ayudar al necesitado. Y hasta el día de hoy, el Señor dice, acordaos de los pobres, de las viudas, de los huérfanos. La Biblia establece, el apóstol Pablo dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Entre la familia, hermano, es lo primero que tenemos nosotros que ayudarnos entre la familia. Pero hoy pareciera que es totalmente lo contrario. A veces encontramos más ayuda en otras personas que dentro de la propia familia. Amén. Entonces, el número dos, mantenía la identidad tribal y la conexión con la tierra. La herencia, la herencia era parte de del nombre de la familia. ¿Ya? En el libro de Ruth presenta un caso práctico del Goel. Ayer lo estuvimos hablando con vos, quien actúa para restaurar el nombre y la herencia familiar. ¿Ok? Entonces, el caso en el libro de Ruth es el caso que ayer estuvimos viendo un poquito. Hermano, el más claro, amén, que hay. El Goel, aquel que hace restaurar el honor de la familia. Tipología mesiánica. Yeshua es el Goel por excelencia. Rescata nuestra herencia perdida. Efesios 1 del 11 al 14. En él, ¿en quién? En Yeshua. Asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Mashiach. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la promesa de la redención para vuestra salvación, habiendo creído en él, fuisteis sellados con la Ruach HaKodesh de la promesa. Otra versión dice las arras, que son las arras, la garantía, ¿ok? Una garantía que es prenda de garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, se hace cercano a nosotros, no por obligación legal, sino por amor redentor. En él, en quien, en Yeshua, se cumple el jubileo eterno, donde todo lo perdido se restaurará, según Isaías capítulo 61, versículos 1 y 12, que es lo que Yeshua está hablando en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19. El Espíritu de Adonai está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas, para anunciar el año agradable del Señor, ¿ok? Eso es lo que dice ahí.
Aplicación espiritual. El creyente está llamado a, número uno, practicar la solidaridad activa con quienes han perdido su sustento o dignidad. ¿Ok? Es una obligación del creyente en Mashiach, en Yeshua, como parte del pueblo de Dios, a ayudar al necesitado. No simplemente, hermano, es que venga alguien a pedirnos ayuda y decirle, déjeme, voy a orar por usted y mandarlo igual con hambre para la casa. Nosotros vivimos, y lo puedo decir, hermano, sin pena alguna. Yo viví con mi abuelita, yo me crié con mi abuela un tiempo y vivimos en una pobreza extrema. Piso de tierra, en un ranchito, hermano, y yo, mi abuelita de grata memoria, que fue la que me indujo en el camino de la fe. Yo recuerdo, abuela, tener una bolsita de arroz y que venía una familia, venía una señora con unos niños. Yo tenía 6, 7 años, 6 años más o menos tenía yo de edad. Y ver a mi abuelita, que era lo único que ella tenía, vaciar media bolsa de arroz en una tacita y el resto dársela a esa señora. A veces uno dice, es que no tengo para dar. No, hermano, siempre va a haber algo. Amén. Y nunca nos acostamos con hambre. Creo que siempre había algo que comer. No sé cómo hacía esa señora, yo no sé cómo hacía mi abuela, pero siempre había algo en la mesa. Y mis tíos, que aquellos en aquella época eran muchachos jóvenes, se iban a la montaña y iban a cazar y traían, me acuerdo, carne de venado y otras cosas. Y comíamos cuando había. Entonces siempre, hermano, pero si usted se pone a ver en medio de mi necesidad, eh, mi tía María también, que fue otra gran mujer, ella también, hermano, ella hacía, repartía de una cosita, le daba a todo el mundo, aunque sea como para que lo pruebe. Entonces siempre sentir ese deseo y ese anhelo de poder compartir con los demás. Hoy, hermano, en el mundo en el cual y en esta generación que nos ha tocado vivir, amados hermanos, es algo muy duro porque cada quien está por lo suyo y ya nadie piensa en los demás. Es algo difícil, ¿ok? Entonces, el creyente está llamado a practicar la solidaridad activa con quienes han perdido su sustento o dignidad. Dos, recordar que toda restauración comienza por reconocer al verdadero dueño, al verdadero dueño. Eh, ahorita les digo algo. Tres, actuar como redentor en la vida de otro, restaurando lo que fue quebrado. Amén. Restaurar, ayudar a la persona a levantarse. Amén. Entonces, aunque alguien diga, pero es que no somos familia, en la fe todos somos hermanos, todos somos familia, somos uno. Amén. Bien. Cuarta lilla, rápidamente. Tema central de esta ley, la justicia social, la solidaridad económica con expresión del pacto con el Dios que libera y sostiene. Redención de casa en ciudades fortificadas y aldeas. Contexto cultural. Redención de casas en ciudades y aldeas, Vallicrac 25, 29 al 31. Si un hombre vende una casa de habitación en una ciudad amurallada, su derecho de rescate durará hasta cumplirse el año de su venta y podrá redimirla en el término de un año. Pero si no es rescatada antes de cumplirse un año entero, la casa que esté en la ciudad amurallada quedará a perpetuidad para el comprador y sus generaciones. No quedará libre en el jubileo. Pero las casas de las aldeas que no tienen muralla alrededor serán consideradas como una parcela de tierra. Tendrán derecho a rescate y quedarán libres en el jubileo. ¿Ok? Entonces vemos que la ley del jubileo no se aplicaba en las ciudades amuralladas. ¿Ok? Solamente en aquellos terrenos, en aldeas que están en campo abierto. Amén. En campo abierto. Eh, lo que podríamos hablar hoy en día en ciudades campesinas o lugares campesinos. Esas casas sí se podían rescatar y quedaban libres en el jubileo.
Casa en ciudad amurallada. Uno, se puede redimir durante el primer año. Tiene un año para rescatarla. Dos, si no redime, queda perpetuamente el comprador. Tres, casa en aldea sin muralla. Se trata como campo agrícola, retorna en el jubileo. Principio legal. Se protege la estructura familiar y tribal de las aldeas agrícolas. Porque en la ciudad usted no siembra. La persona, mire, parece mentira, cualquiera pensaría que es todo lo contrario, pero tiene más valor un lugar en el campo que en la ciudad. Porque el que vive en el campo, y se lo digo por experiencia propia, siembra su tierra y aun a pesar que pueda estar en una necesidad económica, si siembra la tierra le va a dar buenos frutos y puede comer de allí. En la ciudad no, ¿dónde va a sembrar usted en la ciudad? ¿Verdad? Imposible. Por eso es que el Señor dice que cuando en Mateo 24, ¿verdad? Que en la tribulación es que huyan a los montes, salgan de las ciudades. Y es algo que está establecido. Salir del centro de las ciudades, de las urbas de cemento. Hay que buscar ahí. El que pueda comprar, hermano, aunque usted viva por allá, pero puede comprar un terrenito por allá en el campo, una finquita, aunque sea un terrenito, algo, hermano, pero que tenga dónde irse usted cuando la situación venga difícil. Se lo aseguro, se lo aseguro, que muchos van a desear, aunque sea un terrenito en el campo. Muchos lo van a desear. Entonces, herencia de los levitas. Levítico 25, 32 al 34. En cuanto a la ciudad de los levitas, las casas en las ciudades de su propiedad tendrán derecho a permanente de redención para los levitas. Así que quien compre de los levitas liberará en el jubileo la casa vendida en la ciudad que pertenece a los levitas, porque las casas de las ciudades de los levitas son propiedad suya entre los hijos de Israel. Pero el campo de pasto de sus ciudades no se venderá porque es propiedad de ellos para siempre. Entonces, las casas de los levitas pueden redimirse en cualquier momento, ya sea en la ciudad. Dos, nunca pierden su herencia, su heredad en las ciudades levitas. Tres, esto garantiza la estabilidad de quienes no tienen herencia de tierra, pero sirven a Jehová y a Israel. Ok, recordemos que los levitas como tal no se les otorgó un territorio para ellos solos que digan aquí viven las tribus de Leví. No, los levitas estaban distribuidos entre todas las tribus de Israel. Amén. Entonces las demás tribus les daban a ellos herencia de su herencia, les daban a ellos y se formaron 42 ciudades levitas. Entonces de esos terrenos que a ellos se les dio para que vivieran dentro de las otras tribus, eso no lo podían vender, ¿no? Y si lo daban por cualquier necesidad, ellos podían rescatarlo en cualquier momento. Nadie les podía decir que no. O nadie les podía decir, espérense hasta el jubileo. Nadie les podía decir eso. ¿Ok? Ayuda al hermano empobrecido. Levítico 25:35 dice, si tu hermano empobrece y se halla en penuria, a tu lado tú lo sostendrás, aunque sea extranjero y forastero, para que pueda restablecerse junto a ti. ¿Ok? No tomarás de él usura ni ganancia, teniendo temor de tu Dios, para que pueda restablecerse tu hermano junto a ti. No le darás tu dinero con usura, ni con ganancia le darás tu alimento. Yo soy Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, dentro de la familia de Dios hay un hermano dentro del camino de la fe que está en una necesidad y usted tiene el dinero
y él viene y te pide prestado, ¿ok? Usted tiene que prestarle ese dinero, pero no le puedes cobrar intereses, no le puedes cobrar usura, que eso es lo que significa la usura, interés, ¿ok? Hay gente que presta dinero al 10% de interés, al 13% de interés y hasta el 20% de interés, que ya eso es un robo. Entonces, tú le puedes cobrar a un gentil, a uno que no está en el camino de la fe, pero a un israelita, a un hebreo, a uno de tu propio pueblo de la misma fe, no le puedes cobrar usura. ¿Ok? Entonces, si tu hermano empobrece, tú lo sostendrás aunque sea extranjero y forastero. Se prohíbe, con esto se prohíbe cobrar interés. En hebreo es neshek o ganancia, tarbit. Dos, tratar al pobre con abuso o usura. Se prohíbe tratar al pobre con abuso o usura. Hay gente que se aprovecha. No se le puede cobrar intereses. Tres, se debe temer a Dios y recordar que Él liberó a Israel de Egipto. De cuántas cosas, amados hermanos, de cuántas cosas Dios nos ha librado a nosotros. De cuántas cosas eh, en situaciones difíciles que no tenías para darle de comer a tus hijos y que Dios usó a alguien en aquel momento y te trató con misericordia. Y entonces si hoy yo estoy bien, no me tengo que olvidar de aquel tiempo en el cual Dios utilizó a alguien para ayudarme, para darme de comer, para darme hospedaje, para recibirme en su casa y que no me cobró un centavo, que no me cobró un cinco. Yo tuve amigos así, que me acogieron en su casa y no me cobraban. Claro, yo tenía que aportar por conciencia propia, pero no era porque me exigían o me cobraban. Entonces, si hoy yo tengo la posibilidad de ayudar al necesitado, de darle de comer a aquel que necesita de comida, de proveerle la ayuda, de proveerle la ayuda para que se vuelva a levantar, tengo que hacerlo. La Biblia dice, amados hermanos, que yo antes no entendía ese pasaje. El mejor dar que recibir. Es mejor dar que recibir. Amén. ¿Por qué razón? Eso está en el libro de los Hechos. Déjenme buscarlo, una carrerita. Ya voy a terminar, hermanos. Tranquilos. Libro de los Hechos, capítulo 20. Capítulo 20. Ok. Aquí. Dice, en todo les mostré que así, trabajando, deben ayudar a los débiles. Recordar las palabras del Señor que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Ok? Esta otra versión dice, le recordé esto que dijo el Señor. Uno es más afortunado cuando da que cuando recibe. Es mejor, bienaventurado es aquel que da. Es más bendecido el que da que el que recibe. ¿Por qué razón? Yo antes no lo comprendía o lo interpretaba de otra manera. Porque, hermano, el que no está en la posición de dar, le va a tocar estar en la posición de recibir. O tú extiendes la mano para dar, o te va a tocar extender la mano para recibir, para pedir ayuda. ¿Qué es mejor? ¿Qué prefiere usted? Cuando vamos por la calle y vemos a una persona, un anciano pidiendo plata en la calle y a veces le hacemos hasta mala cara. Si vamos en el auto, le subimos el vidrio y cerramos los seguros.
Bueno, si hoy no estás en la posición de dar, cuidado, porque mañana puedes estar en la posición de recibir. Por eso es mejor dar que recibir. Y al que da y dando es como recibimos. Si hoy le ayudamos al pobre, Dios nos va a bendecir. El que le da al pobre, dice Proverbios, le presta a Dios. Es mejor dar por donde usted y yo lo miramos, lo veamos. Es mejor dar. Es mejor ayudar que tener que ir a tocarle la puerta a alguien llorando y decirle, por favor, me ayuda con media bolsita de arroz para darle de comer a mis hijos. ¿Qué prefiere usted? No, hermano. Y pasar por esa humillación, ¡pum!, es duro. Es mejor dar que recibir. Acuérdese de eso, hermano. Acuérdese de eso. Entonces, no se puede, se prohíbe cobrar interés o ganancia, tratar al pobre con abuso o usura. Se debe temer a Dios y recordar que Él liberó a Israel de Egipto. Justicia y compasión. El objetivo no es lucro, sino sostener la vida y la dignidad del prójimo. El capital se usa para restaurar, no para oprimir. Si Dios te ha dado dinero, no es para que oprimas, es para que ayudes. Eso, hermano, que anda la gente repartiendo comida, lo hacen las congregaciones, lo hace gente y andan sacando videos, sacándole foto al pobre necesitado. Eso es humillación. El que quiere ayudar, lo da. Tome. Lo importante aquí no es que te vean en las redes sociales. Lo importante aquí es que te vean en el cielo. Contexto bíblico y jalágico. Esta sección incluye en numerosas leyes del judaísmo rabínico sobre préstamos, redención de propiedades y ayuda mutua. Dio origen al concepto de Gemilud Hasadín, obras de misericordia. ¿Qué eso significa? Gemilud Hasadín, obras de misericordia. Y sistema de préstamos comunitarios sin intereses. Eso es en el halágico, las leyes dentro de del rabinato judío, ¿ok? Basados en la Torá. Tipología mesiánica. Yeshua reafirma la generosidad sin interés. Lucas capítulo 6, versículo 35. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced bien, dad prestado, no esperando nada. Preste al necesitado, al que le urge, préstele el dinero. Si tú tienes para prestarle, préstale, que él te lo va a pagar. Él te va a pagar el dinero que tú le prestes, pero no le cobres el interés. Por eso da prestado no esperando nada. Y vuestro galardón será grande. Tu recompensa, ¿qué es lo que significa galardón? Tu recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. No importa. Dice la escritura que él hace salir el sol sobre justos e injustos. El Mesías es quien redime no solo la tierra, sino también al pobre y al endeudado y al despreciado. Isaías 61 del 1 al 3. El espíritu de Adonai, Yuhebahei, está sobre mí, porque Yuhebahei me ha ungido, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los corazones desgarrados, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a promulgar el año de gracia de Yuhebahei, el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que lloran, a comunicar la alegría a los que lloran en Sión, dándoles hermosura en lugar de ceniza y el óleo de regocijo en lugar de lamento y el manto de alabanza en lugar de pesadumbre, para que sean llamados árboles de justicia plantados por Yuhebakei mismo, para que él sea glorificado. Amén. En el reino de Dios no hay lugar para la explotación del débil.
Aplicación espiritual. La fe en el Dios Redentor se manifiesta en la fe. ¿Cómo demuestro yo mi emuná, mi fe en Dios? Número uno, justicia económica hacia los necesitados. Dos, ayuda práctica sin esperar beneficio personal. Tres, reconocimiento de que todo lo que poseemos es para servir al prójimo y glorificar a Dios. Si usted tiene para bendecir y dar al necesitado, hermano, es la puerta que se te abre para que usted pueda de esta manera clara y tangente hablar del amor de Dios. Pero hay gente que se llena la boca hablando de Dios, pero son ásperos, son duros, son crueles, son crueles, hermano, con el pobre, con el necesitado. Amén. Quinta liyá. El tema central de esta liyá que se encuentra en Levítico 25, 39 y 46. El israelita empobrecido no debe ser esclavizado porque es siervo de Adonai. Solo los extranjeros pueden ser posesión de hereditaria. Exégesis y contexto cultural. El hebreo que se vende como siervo. Levítico 25:39 dice, si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajos de esclavo. ¿Ok? En las versiones al español dice esclavo, pero entre israelitas no pueden haber esclavos. Se convierte en un siervo, no un esclavo. Puede que pareciera que signifique lo mismo, pero en el contexto es diferente. Como jornalero, como residente estará contigo hasta el año del jubileo, te servirá. Entonces saldrá de estar contigo él y sus hijos y volverá a su familia, a la propiedad de sus padres, porque ellos son siervos míos, a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos de manera de esclavos, ni te enseñarás de él con aspereza. Tendrás temor de Dios. Si te vino un hermano y usted lo ayuda a ese hermano porque está en una situación difícil, no te vas a apoderar de él, no lo vas a tratar como un esclavo, no lo vas a tratar como cualquier cosa. ¿Por qué? Porque es un siervo de Dios. Tenemos que tener ese cuidado con la familia del Eterno. Son siervos de Dios. Así esté en la pobreza y en la ruina más grande que pueda estar un ser humano. Hay que mirarlo como un siervo de Dios. Hay que mirarlo como un alma que necesita. Un israelita que cae en pobreza puede venderse como siervo a otro israelita. Dos, pero no debe ser tratado como esclavo permanente, sino como jornalero. Recíbelo como un trabajador tuyo, como un siervo tuyo, como un ayudante tuyo, y le vas a ayudar, pero no lo trates como un esclavo. Amén. Tres, sirve hasta el jubileo o antes si es redimido. Entonces sale libre con su familia. Prohibiciones específicas. No se le debe dominar con rigor opresivo, como Egipto hizo con los hebreos. Fundamento, porque ellos son siervos míos a quienes yo saqué de la tierra de Egipto. Tremendo, porque cuando Jacob, por ejemplo, Jacob, cuando le sirvió a Labán y Labán lo oprimía, Labán se aprovechó de Jacob, le cambiaba el salario cada vez y no le pagaba como se tenía que pagarle. Eso se llama opresión. Es más, la Biblia establece, si usted tiene un trabajador, si usted tiene un negocio, una empresa, cualquier cosa, y usted dice, usted le tiene que pagar al final del día, no le atrases el salario. O aquel que le paga por semana, ok, paga el día que le tienes que pagar, no le puedes mandar para la casa con las manos vacías, porque eso es opresión y todo eso está anotado en el cielo. Págale. Si acordaste que le pagas al final del día le vas a pagar. Si acordaste que le vas a pagar por semana, en los viernes, págale el viernes. No lo mandes a la casa con las manos vacías. Los siervos extranjeros.
Se permite adquirir siervos de las naciones vecinas o nacidos en la casa. Estos sí pueden ser heredados como propiedad y no salen en el jubileo. Los siervos extranjeros se quedaban como siervos permanentes dentro de la casa de un hebreo. Distinción clara entre el hebreo liberado por pacto, el extranjero siervo perpetuo permitido, pero no con normas pero con normas de dignidad. Aún fuese un extranjero que no quedaba libre en el jubileo, se tenía que tratar con dignidad. ¿Ok? Importancia social y espiritual. Israel debe ser un pueblo libre, digno y con memoria redentora. La esclavitud en Egipto marcó su historia. No pueden replicarla entre ellos. Fuiste esclavo. No trates a los demás como un esclavo. Fuiste pobre y te maltrataron. Ahora que estás en una posición diferente, no puedes maltratar a los demás. Contexto legal y social. Estas leyes garantizaban que ningún israelita quedará atrapado en esclavitud indefinidamente por deuda. La servidumbre se diera en marco de dignidad, límite y restitución. En la tradición rabínica se resalta que la libertad del hermano hebreo es más importante que el lucro personal. Me interesa más ayudarte, que te levantes, que surjas y que recobres tu dignidad a que yo pueda ganar con el dinero que te pueda prestar o que puedas trabajar para mí y sacarte provecho. No, lo que me interesa es que ayudarte. Vente a trabajar conmigo. No tienes dónde vivir. Ven, yo te voy a dar dónde vas a dormir. Vas a comer en mi mesa, vas a comer con nosotros. No es que lo voy a mandar a comer allá al patio. No, no, te vas a sentar aquí a la mesa con mi familia, con mi esposa, con mis hijos. Eres uno más de la familia. Vamos a trabajar, te voy a pagar tu salario, te voy a ayudar. Cuando ya tenga lo suficiente, no te voy a cobrar ni siquiera la comida que vas a comer en mi casa. No te voy a cobrar el alquiler del cuarto donde vas a dormir. No, porque yo lo que quiero no es sacarte ganancia. Yo lo que quiero es ayudarte. Ven, duerme en mi casa, come en mi mesa. Te voy a pagar el salario por el trabajo que vas a hacer para mí. Te voy a pagar. No me vas a tener que pagar un 5 a mí, yo te estoy pagando a ti. Mi interés es ayudarte. Cuando te levantes, cuando hayas recobrado tu posición, ok, perfecto, vuelve a tu tierra, vuelve a tu posición, pon tu negocio, pon tu pulpería, tu tienda, lo que quieras, ya te ayudé, gloria a Dios. Esa es la recompensa. Dios nos va a bendecir. Eso es lo que quiere decir ahí. Tipología mesiánica. Yeshua se presenta como el siervo por excelencia, que toma forma de siervo voluntario para liberar a los siervos de Adonai. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8. Extendiendo en forma divina, o existiendo, perdón, en forma divina, él no consideró la usurpación de ser igual a Elohim, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, hallándose en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. En él se cumple la promesa del jubileo espiritual para dar libertad a los cautivos, según Lucas 4:18. El creyente es siervo de Yuhebajé, no del pecado ni del hombre. Según Primera de Corintios capítulo 7 versículo 23. Por precio fuisteis comprado, no os hagáis esclavos de los hombres. Que eso suele suceder mucho dentro del sistema religioso. Se adueñan de las almas y las almas le pertenecen a Dios, no a los hombres. Aplicación espiritual. Con esto termino. Aplicación espiritual. El cuerpo de creyente debe ser una comunidad donde nadie es explotado, sino edificado. Aquí estamos para edificarnos unos a otros, para bendecirnos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Amén. Por eso es que Yeshua dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esa famosa frase que a todos nos gustan, que nos llamen siervo de Dios, el siervo de Dios, la sierva de Dios. Y la palabra siervo es servidor.
Somos servidores. Y el que quiera ser, y el que quiera ser mayor entre sus hermanos, debe ser el servidor de sus hermanos. Pero en el sistema religioso, no. En el sistema religioso se proclaman títulos y dependiendo del título, así me van a servir ustedes a mí. Entonces, el pastor tiene un nivel, el profeta tiene otro nivel. Ah, pero el que está arriba, al apóstol. Ese es el más alto. Pero entonces, como ya ese llegó ahí, aquí, por lo menos aquí, uno se inventó otro título. ¿Ah? Patriarca de Costa Rica. Y todo el mundo, mire, hasta el Estadio Nacional lo llenaron para proclamarlo patriarca. Hace algunos años que cuando yo trabajaba en la radio, Faro del Caribe. ¿Mm? Llenaron el Estadio Nacional, la Alianza Evangélica de Costa Rica, para proclamar a un hombre patriarca de Costa Rica, patriarca espiritual, el más grande de todos. No, ya no saben ya no saben qué títulos inventarse para que la gente le rinda pleitesía. El que quiere ser mayor, el que quiere ser mayor entre ustedes, debe ser el servidor de sus hermanos. Entre más Dios te da, más humilde tenemos que ser. Entre más el Señor nos dé en cuanto a conocimiento, tenemos que disponerlo para los demás. Yo conozco gente que conoce, que sabe, pero como decimos popularmente, se lo embuchacan, se lo guardan. Una vez una persona, yo le habló unos temas y yo le dije, no, hermano, dice, a mí me costó esto mucho, dice, si usted quiere me tiene que pagar tanto. No, hermano, ya esa gente, su recompensa la han obtenido hace tiempo ya y no se tarda. Ok, termino. El cuerpo de creyente debe ser una comunidad donde nadie es explotado sino edificado. Quien ayuda a su hermano debe hacerlo con misericordia, restauración, respeto a su dignidad, recordar siempre que nosotros también fuimos esclavos y fuimos liberados. Entonces, jamás se nos puede olvidar quiénes éramos, dónde estábamos y dónde el Señor nos ha puesto y nos ha dado de su infinita misericordia. Amén. Bien, familia. Vamos a dejarlo aquí. Si hay alguien que tiene alguna consulta, algún comentario, puede hacerlo. Amén. Y si no, pues oramos y quedamos despedidos. Amén. Esto es parte del material que preparé para esta enseñanza. Amén. Si al final alguien lo quiere, me lo pide, con mucho gusto se lo hago llegar. Amén. Parte del material que se utilizó para estos recursos. Amén. También aquí está nuestro contacto, hermano. Y si usted quiere también ayudarnos con una ofrenda para que podamos seguir adelante, pues va a ser bienvenido y le agradezco a todos los que lo hacen porque eso me permite a mí dedicarme 24/7 al estudio de la palabra. Así que gracias a todos y a los hermanos que están en las redes sociales y a través del YouTube que siempre ven esta enseñanza, que el Eterno los bendiga en gran manera. Estamos a la orden, estamos para servirles. Amén. Bien, si no hay consultas, si no hay comentarios, entonces eh, vamos a orar y quedamos despedidos. Amén. Todo bien, todo excelente, mi paz. Que el Señor me lo continúe bendiciendo. Gracias, hermanita Mónica. Gracias. Gloria al Eterno. Bien, familia. Para los de formación ministerial, los que me deben la tarea, tenemos tiempo hasta hoy en la noche, ¿verdad? Los que me faltaba, hay gente que me debe la tarea, así que agradecido con los que ya me la mandaron. Y mañana, el lunes, no tendremos clases. Vamos a dar un tiempito, creo que hasta después de Shavuot, vamos a
les avisaré cuando estaremos reiniciando, ¿ok? Con formación ministerial. Bien, entonces vamos a orar y damos gracias al Padre por este tiempo maravilloso. El miércoles 7 de la noche, hora de Centroamérica, hora de Costa Rica, nos estaremos reuniendo para continuar con el seminario de Pablo y la ley, que está buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que, así que no se pierdan, nos vemos el miércoles 7 de la noche. Oramos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et toratot lamed, behaye olam natah betukenu, Baruch atah Adonai, librei hatorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre. Esta semana que damos inicio, la ponemos en tus manos, eterno Rey, que todo lo que hagamos, sea de hecho o de palabra, sea para la honra y la gloria de tu nombre. Permítenos también el miércoles podernos reunir para continuar con el estudio de tu bendita Torah. Gracias, Señor, en el nombre y por los méritos de nuestro Adón, Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shabbat familia, feliz noche a todos, que descansen, el Eterno los bendiga. Chabato para todos. Shalom, shalom para todos. Amén, amén.